Hola, hola, nuevamente tenemos como invitado a Luis Roberto Méndez. ¿Cómo está, Luis Roberto? Ya estás en vivo. Buenas noches, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlos. Aquí desde Muy Costa bien. Rica, un pura vida por todos. Requerimos un pura vida en estos tiempos. Muchas gracias desde Costa Rica, bienvenido. Bueno, Luis, ¿vas a hacer alguna proyección de alguna presentación? Sí, tenemos una presentación que nos va a acompañar acá para irles mostrando algunas gráficas y Listo. algunas condiciones. Dale compartir en la parte de abajo, donde dice Share Screen, le das compartir, por favor. ¿Ven mi presentación? No, aún no está compartida. En la parte de abajo, Share Screen, eliges la pantalla y le das compartir. Sí. Y listo. Ahora sí. Listo, dale, ahora sí, bienvenido y adelante con tu presentación. Y Bueno, sobre este tema que estamos muy ansiosos por escuchar, de transformación digital de las empresas. Bienvenido, Luis Roberto. Adelante. buenas noches. Espero que me escuchen bien. Pues sí, transformación digital de las empresas es un tema que de mucha resonancia en los últimos tiempos. Como digo yo, la tecnología llegó para reemplazar algunas labores del talento humano y de alguna otra forma dependemos de los sectores y del modelo de negocio que adapten las empresas. En la mayor competencia que tenemos hoy en día, de alguna u otra forma, la necesidad de innovar se volvió provocado por la necesidad de las empresas de priorizar y de generar un aceleramiento en los procesos de transformación digital. Sin embargo, al ser la tecnología una aliada en cuanto a automatización, como esto que estamos viendo hoy, ¿verdad? Hay algo importante. La economía global, ¿verdad? Nos está llevando a todo esto, la realidad actual. Y la realidad actual, lo que queremos es evitar esto, ¿verdad? El contagio de esto que está acá, que no queremos que nos lleve a ninguno a situaciones de estas. Entonces, particularmente, vamos a hablar un poco hoy de la digitalización, vamos a hablar un poco de la transformación digital, del impacto de las personas, ¿verdad? Y de lo que genera realmente en las empresas. Entonces, algo importante que podemos ver hoy es qué es la digitalización, ¿verdad? Cuando entendemos de digitalización, hablamos también de transformación digital, ya que las empresas buscan llevar a cabo todos sus procesos de una forma automatizada. Este concepto tiene sus mitos, en algunos momentos ha llamado la atención, ¿verdad? Y sí, nos ha hecho a nosotros inmersos en ese mundo de los algoritmos, de los sistemas, ¿verdad? Y hemos buscado lo que llamamos una homeostasis. Esa homeostasis es el equilibrio perfecto en un sistema y eso es lo que nos está llevando a la transformación digital. Bueno, hoy les voy a hablar un poquito de transformación digital en términos de qué es, ¿verdad? Hasta dónde nos lleva, qué es lo que nos está generando y cómo nos está transformando, cómo impacta, ¿verdad? Les puedo contar que transformación digital es un proceso realmente donde las organizaciones reorganizan todos sus métodos de trabajo, sus estrategias en general, y bajo esto hace una implementación dinámica de nuevas tecnologías. ¿Qué buscamos con la digitalización digital, con la transformación digital? Bueno, entendemos que es salirnos de lo habitual. Voy a usar un concepto que se llama lo disruptivo, hacer las cosas diferentes. Estos últimos 120 días nos han obligado de alguna u otra forma a ser disruptivos, a cambiar nuestra vida, nuestros modelos de vida, nuestros engranajes con nuestras familias, con nuestros entornos laborales. Y entonces, de alguna u otra forma, esa transformación se está buscando, se está generando de una forma u otra un impacto en las empresas. Pero bueno, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo podemos llevar a la transformación digital a nuestras empresas? Bueno, con esto que ven ahí en esa figura, trabajándonos, enfocándonos, guiándonos sobre lo que realmente queremos descubrir. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacer automatizando procesos, minimizando costos,
mejorando la comunicación, que es algo súper relevante en todos los ámbitos, no solo en el ámbito laboral, ¿verdad? En lo familiar también, en lo social, ¿verdad? Rompiendo fronteras geográficas, lo que yo llamo hoy la mundialización, ¿verdad? Ya no hablo ni de globalización, hemos venido hablando de mundialización, y de alguna u otra forma empecemos a maximizar la eficiencia de las empresas. Disculpe que lo señale con esa imagen, pero sí, la transformación digital lo que nos está pidiendo es eso, buscar quiénes somos los que tenemos que adaptarnos a esto. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Bueno, lo que les mencionaba. Algo importante que debemos de generar, ¿verdad? Es que hoy los voy a inducir bajo una temática de una guía y de los impactos que tenemos no solo en las empresas, sino en el talento humano, en el desarrollo humano, en las empresas. Algo que nos tiene hoy en día es esto, ¿verdad? El tiempo nos tiene ahora sí contrarreloj. El tiempo en algunos momentos podemos decir que es restringido cuando queremos desarrollar muchas cosas. Bueno, la transformación digital ya se nos hizo corta, ya nos está llevando y nos está generando situaciones que de alguna u otra forma no nos están permitiendo de avanzar en el elemento de la eficiencia de las empresas. Yo digo que ya las empresas llegaron a la era de la transformación digital, o sea, estamos tecnificando tanto las empresas que de alguna u otra forma nos enfocan a algo que podemos decir, ¿estamos o no preparados? Bueno, esa es la pregunta y por la cual yo estoy hoy acá. Yo les pregunto, ¿están sus empresas preparadas para llegar hasta sus clientes a través de medios digitales? Bueno, las redes sociales, ¿verdad? De alguna u otra forma nos están ayudando, ¿verdad? A generar ese entorno. Pero no podemos basarnos en transformación digital solo con las redes sociales. Tenemos que avanzar en algo más profundo que la formación de nuestras personas, de los equipos que nos colaboran, ¿verdad? Y entonces, de alguna u otra forma, esa condición o ese conocimiento de las herramientas digitales se vuelve algo bastante acelerado y disruptivo, al no ser algo que se vuelve y nos puede enfocar en algo que pueda ser, hasta podemos hablar del término traumático. Por eso tenemos que profundizar y hacer un conocimiento de las herramientas digitales y de esa formación digital de nosotros las personas. Nuestras empresas van a querer reconocimiento de marca y más adelante vamos a mencionar algunos que ya lo han logrado con buen suceso, con gran éxito. El tema de innovación siempre va a estar presente. El tema de la optimización del Big Data o el manejo de información de datos, ¿verdad? Está importante. Y algo más relevante que tenemos en esta condición es que en toda empresa, en toda organización, debe haber un compromiso del equipo directivo. Es el primero llamado a dar el ejemplo, a mostrarnos sus condiciones, ¿verdad? De cómo estamos, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a realizar esa transformación, cómo vamos a generar ese proceso disruptivo, ¿ok? Y entonces, particularmente, este proceso nos va a invitar a que de alguna u otra forma se vuelva más eficiente y efectivo. Dice acá que para que un proceso de transformación digital tenga éxito, la primera en digital debe ser su junta directiva. Bueno, sí, yo mencioné que las personas tenemos que entrenarnos, habilitarnos en términos de la formación, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a un globo que de alguna u otra tenemos que hacer brillar. ¿En términos de qué? De que esa automatización y esa eficiencia hace evidente la participación de los seres humanos en procesos de automatización. Y entonces tenemos que aprender a construir los procesos digitales. Pero el aspecto fundamental, que vamos a ver más adelante entre las ventajas, va a ser el tema de la implicación, de lograr que nosotras las personas logremos entrar en este proceso disruptivo. Cuando hablamos de ventajas, podemos mencionar algunas, pero antes de eso, yo les quisiera decir algo importante. Cuando una empresa está en un proceso de transformación digital, su espectro avanza de forma tal
que se nos puede devolver algo desde la perspectiva de las personas, de los colaboradores, o lo que yo llamo en las empresas, los equipos colaborativos, nos puede generar algo frustrante. ¿Por qué? Porque cuando no alcanzamos las metas, puede ser que esa transformación digital la veamos como un proceso que más bien se vuelve una barrera. Y no debería ser así. Más bien esa transformación nos lleva a ese conteo, a ese conocimiento del tiempo para ir paso a paso, ir generando condiciones favorables. ¿Qué podemos hablar más en la transformación? Bueno, cuando hablamos, que mencionaba yo ahora, en el reconocimiento de una marca, es algo de lo que todas las empresas y personas buscamos. Los profesionales que se dedican a asesoría en consultoría, hoy en día, en estos 2 días, ¿verdad? Incluyendo hoy y todavía mañana, hay muchas charlas y muchos consideraciones de temas que hemos visto y que no nos cansan, porque todo lo que nos han presentado es de suma condición de mejora. Y todos, si ustedes ven, hay un común denominador, es el tema de las marcas, del reconocimiento de lo que se expone más allá, de lo que genera un valor agregado. Y entonces podemos hablar en términos de una ventaja de la buena reputación digital que abre las puertas a nuevas oportunidades de negocio. Entonces, eso es importante cuando hablamos del famoso concepto de top of mind, ¿verdad? En el tema del sector donde yo me desarrollo, donde yo trabajo, ¿verdad? Y eso implica muchas posibilidades de aumentar nuestra rentabilidad, nuestra eficiencia. ¿Qué podemos mencionar también? Cuando somos innovadores, hay una dosis extra de valor para el consumidor. Y entonces eso nos lleva a que el cliente, a que los clientes, cuando hacemos esa inversión, ¿verdad? Bajo esa rentabilidad que andamos buscando, nos genera la transformación. Y entonces nosotros, los colaboradores, los implementadores, los estructuradores, los constructores de la transformación digital, nos toca hacer una reducción de los costos, pero un aumento de los beneficios. Y entonces eso es importante porque nos genera, ¿qué? Mucha información. ¿Qué hablo yo cuando hablo de la transformación digital en términos de ventajas? Bueno, podemos hablar de la mejora en la comunicación con los clientes, acceso a nuevas oportunidades de negocio, alarga la vida de una empresa, como lo ven ahí, la gráfica, y tenemos que hacer esa inmersión. Es una inmersión real que tenemos que hacer en el tema de alargar la vida de la empresa, de reducir los costos, ¿verdad? Y cuando reducimos los costos, tratamos de alguna u otra forma, ¿verdad? De generar un facilitador o una captación en términos de que el personal sea cualificado diferente. Y eso nos va a llevar a algo fundamental. Cuando una empresa logra transformar su rentabilidad en el éxito y en la transformación de los colaboradores y de sus socios, hay un espectro residual que es sumamente relevante, que es el que tenemos colaboradores felices, personas trabajando a satisfacción plena. Lo que yo llamo los triple E, es una ecuación, si habláramos en términos algebraicos, es una ecuación de primer grado. E es igual a E más E, o sea, la efectividad es igual a la eficacia más la eficiencia. Y cuando logramos ese equilibrio, ¿verdad? Tendremos colaboradores felices, tendremos talento humano desarrollándose en su mayor plenitud. El tema de manejo de datos es importante en estos colaboradores. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de conceptos como CRM, que está relacionado a el manejo de la administración con los clientes, el tema de toda su información, de sus gustos, de sus preferencias, la transformación digital nos vuelve una herramienta de primer nivel para poder ir interpretando en tiempo real y con la mayor productividad las sensaciones, las expectativas de los clientes. Y bajo esa dinámica vamos a encontrar que nosotros, colaboradores, equipos colaborativos, las juntas directivas, los socios, los inversionistas, las empresas y la sociedad en general, nos automatizamos, nos transformamos, nos volvemos disruptivos. Lo que nos ha obligado esta pandemia realmente es una condición de disrupción. Nos tenemos que adaptar. Muchos hablan de la nueva realidad. Yo hablo de la realidad actual, porque todos los días es nueva. Entonces, más bien deberíamos de enfocarnos en la realidad actual. No todo es prominente en el tema de
la condición de la transformación digital. Algo importante que tenemos es la condición de que cuando hacemos el proceso, habrán algunas condiciones que nos van a abstraer ese ímpetu, esa condición de poder avanzar. Y entonces, de alguna u otra forma, nos permite, ¿verdad? O nos debería permitir tomar control y poder de esas condiciones. Una de ellas es la falta de información a las personas sobre el proceso que se inicia y todas sus consecuencias. Y esto está fundamentado en algo relevante. Cuando hacemos la elección del que va a gerenciar una transformación digital, debemos de escoger el mejor líder, el de mayor conocimiento, el que tenga mayor preparación, porque el escoger un líder inadecuado para el proceso puede ser que nos altere el orden del proceso en términos de su debida programación, su debido alcance de las etapas y las condiciones. Algo también que nos puede generar un poco de disrupción es el tema de que nuestros encadenamientos, o sea, nuestros proveedores, no estén digitalizados, no estén implementando el proceso de la transformación digital y de alguna otra forma, ¿verdad? Nos podría llevar a que eso nos cause dudas, ¿verdad? Nos cause disrupciones, condiciones diferentes en términos de esa situación de nuestros proveedores no digitalizados. Bueno, pero continuando en esto, podemos hablar de cómo aplicamos la transformación digital. Bueno, sí, como dice el gráfico ahí, paso a paso y con buen tiempo. El tiempo se vuelve nuestro mejor aliado siempre y cuando hagamos una debida programación, una debida planeación. Algo importante en el tema de alargar la vida de las empresas que mencionaba hace un rato es el tema de la adaptación al entorno que requiere cualquier ser vivo, ¿verdad? Y hay una frase tradicional que he mencionado en algunos otros momentos que dice: quien mejor la realiza, vive; quien no, se extingue. ¿A qué me refiero? A vivir la vida. Quien mejor la realiza, vive; quien no, se extingue. Y nos exige esta adaptación en términos de todo lo que convivimos hoy. Hoy muchos hemos disfrutado de celebrar nuestros cumpleaños, de tener conexión diaria, semanal, periódica, con personas allegadas, nuestras familias, nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestros familiares. Podemos disfrutar hasta la buena noticia de un nacimiento, en algunos momentos noticias no tan buenas, pero también nos lleva a ese proceso que nos permite, ¿verdad?, de alguna u otra forma. Algo que yo mencionaba en el tema de hace un ratito, ¿verdad?, es la condición de que si nos volvemos disruptivos, vamos a tener tres condiciones fundamentales en la transformación digital. Y son estos tres temas que tienen de frente acá en la pantalla, ¿verdad?, que tenemos. Algo importante que nos puede generar eso es que ya hace tiempo lo que llamamos el Internet de las Cosas, o el IoT, ¿verdad?, dejó de ser una ciencia ficción. Realmente hoy es el presente, es una realidad, es parte de nuestras vidas. Muchos dependemos del website, dependemos de las redes sociales, más que una dependencia se vuelve una condición de sobrevivencia. Y podemos hablar que la cantidad de objetos conectados en el Internet, ¿verdad?, sigue creciendo, sigue creciendo. Lo vemos con las empresas que trabajan en estas condiciones y que siguen contratando en una condición restrictiva de la economía, más bien siguen contratando más personal, y hablamos de miles, porque el exceso de esa demanda en esa transformación digital nos genera. Y esto nos lleva a un segundo punto que tenemos que considerar en la transformación digital, que son las famosas Smart Cities, ¿verdad?, que son todo el tema de que vamos a hablar de ciudades inteligentes, como esta gráfica que ven acá abajo, ¿verdad? Y yo les digo, cuando veíamos algunas tiras cómicas en la televisión, llamadas en algún momento los supersónicos, que creo que en toda Latinoamérica y el mundo se vieron en diferentes, ¿verdad? Se vislumbraba todo el futuro, se vislumbraba
condiciones que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Y otro tema importante, que lo vemos en la pantalla de la derecha, o en la imagen de la derecha, es el social shilling, ¿verdad? O esa socialización de la venta, porque todos dependemos. Por eso yo hablo de un mundo mundializado, valga la redundancia, en términos de que todo está interconectado. Las fronteras se volvieron algo meramente geopolítico, más que una condición. Han sido restrictivas con toda la condición de esta situación que vivimos, pero bueno, las ciudades inteligentes están ahí y van a seguirse desarrollando. En este último tema del social selling, hablamos de no ser invasivos con nuestros clientes. Les tenemos que brindar las mejores herramientas, pero no podemos ser invasivos en términos de la oferta de productos que podemos dar. Bueno, y ya para ir un poco aterrizando esta temática e ir haciendo unas conclusiones, yo lanzo dos preguntas importantes en la transformación. Algo que está ahí girando es ese globo terráqueo que nos está exigiendo que nos adaptemos, que nos está exigiendo que aprendamos a sobrevivir. ¿Cómo vemos el futuro de la digitalización para Latinoamérica? ¿Creemos que nuestras empresas están preparadas para la transformación digital? Bueno, es algo que tenemos que empezar a entender y que tenemos que empezar a dar esto, a dar el salto. Tenemos que incluirnos ya no en la burbuja social, sino en la burbuja de la transformación digital. Y por eso cambio la imagen. Esa gran burbuja nos lleva a todos los profesionales, a los que vienen en camino, a los que están recién naciendo, a dar ese salto a la transformación digital. Y yo los invito a que profundicemos cuando lo consideremos pertinente en este tema. Hoy en día voy a hablar un poco de la academia. Hay maestrías ya especializadas en transformación digital. Y entonces tenemos que trazar un plan de transformación digital ya. No lo podemos hacer y pensar para el mañana. En estos términos no hay futuro. En estos términos el presente ya se volvió pasado. Y entonces tenemos que, de alguna u otra forma, generar ese plan de transformación. Y sí, y encauzarnos en este canal que pongo yo ahí. ¿Cuáles son las claves? Bueno, las claves para empezar a encauzarnos en esa condición es empezar a comprender cómo los datos y la conectividad desafían la estrategia empresarial. Esa es una de las principales claves. Y tenemos que empezar a ver, sí, cómo se nos da el enlace, cómo son la ingeniería de sistemas, la ingeniería de las bases de datos, ¿verdad? La condición abstracta de la estrategia en términos de un mundo disruptivo, un mundo que se transforma en cuestión de minutos y horas, donde cada vez que vemos noticias cambia algo y entonces tenemos que empezar a dar esos pasos fundamentales. Una segunda condición es reconocer las herramientas y habilidades necesarias para generar la disrupción digital. Tenemos que entender bien, sí, de eso que está ahí. A veces es algo totalmente abstracto, totalmente desconocido, pero es atractivo. Es algo que nos atrae, que nos induce a que busquemos la condición de poder entrar en este amplio y, diría yo, espectro de la condición digital de las cosas y de las situaciones de vida que tenemos hoy día particularmente. Y ya casi terminando un punto penúltimo en esto de las claves, deberíamos identificar los pasos esenciales para la implementación de iniciativas de transformación digital. Yo mencioné unas ventajas, mencioné estas claves, mencioné algunos elementos fundamentales de la transformación digital, pero tenemos que identificar esos pasos. Y sí, ese conteo que está ahí que vemos, de alguna u otra forma, nos lleva a que la implementación de esas iniciativas se transformen realmente en digitalización de nuestros procesos. Y estoy hablando no solo en el ámbito de las empresas, reitero, estoy hablando también en el ámbito de nosotros, las personas, la sociedad, los seres humanos. Nos tenemos que adaptar a las compras digitalizadas, al delivery, al express, al confiar en una transferencia.
el sistema de pagos bancario a nivel global. Ya no podemos hablar a nivel local, ahora tenemos que hablar del sistema bancario a nivel global. Y bueno, sí, un cuarto punto sumamente relevante, como estas claves de la transformación digital, es saber cómo trazar un plan de transformación digital para su propia organización. Tenemos que entender nuestras organizaciones, aunque seamos unipersonales, aunque yo sea emprendedor de mi propio negocio, tengo que entender cómo tengo que digitalizar. Tengo que entender más allá de cuál es mi mayor factor de producción en esa transformación digital. ¿Hay inversión? Sí, pero toda inversión bien planeada, bien estructurada, reditúa. Reditúa y nos induce a algo importante en la vida, el ahorro. Y cuando estamos en la condición del ahorro, podemos subsistir a muchas crisis en condiciones no tan positivas y podemos hacerlo crecer en condiciones muy de bonanza, de mucha productividad. Algunos ya lo lograron, sí, algunos ya lo lograron. Ya están disfrutando las mieles de la transformación digital, ¿verdad? Y quería leer este mensaje del CEO digital o el CEO CM digital de Coca-Cola, que él dice, el móvil es el dispositivo del futuro para hacer negocios. O sea, una corporación como Coca-Cola Interamérica, dicen que su mayor condición o herramienta para hacer negocios es su móvil, su teléfono. ¿Por qué? Porque ahí tienen todo automatizado. Todo es todo. Y entonces hay una conexión simultánea, 24/7 y global. Otros ejemplos que podemos ver ahí en pantalla, la construcción de marcas en tema textil, en el tema de enseñanza, ¿verdad? Y estructuración, ¿verdad? Diversión, el tema de seguridad, de transporte, ¿verdad? Y bueno, ahí vemos el tema de hospedaje, nuevos modelos, la industria textilera se ha transformado, algunas en Europa, ¿verdad? En algunas partes del mundo, y podríamos mencionar muchos más, ¿verdad? En esa condición. Pero bueno, dando ese salto, requerimos algo muy importante. Requerimos innovación disruptiva y requerimos una mentalidad digital. Yo los dejo ahí con ese conteo para que reflexionemos, analicemos y disfrutemos lo que ya para nosotros se volvió parte de nuestra vida. La digitalización, los instrumentos digitales, las herramientas digitales, es como dice ahí el recuadro o la imagen. Es el cambio que marcará el futuro de las empresas, pero como lo menciono y soy reiterativo, el futuro es ya, o sea, no hay futuro, es presente. Tenemos que centrarnos en el cliente, hacer una hoja de ruta hacia la transformación digital y esto nos va a llevar a que nos volvamos a estas grandes ciudades inteligentes, estén en función de qué? De esa organización basada en datos. O sea, generar una estructura técnica. Y técnica se refiere no solo a su composición, a su organigrama, sino a toda su dinámica de sistema de operación de una empresa y de nuestra sociedad. Liderar la disrupción es un factor sumamente importante hoy en la infraestructura social. Algunos lo están logrando, lo estamos viendo. Basta con poner un canal de televisión, de noticias, y lo vivimos, ¿sí? Lo vivimos muchas veces. Y acelerado así, como lo vemos ahí, liderar la disrupción se volvió toda una infraestructura social donde tenemos conglomerados de diferentes segmentos, de diferentes condiciones, y la sociedad nos absorbió, nos está siendo absorbida por esta condición de la transformación digital. Les dejo esta fórmula de gestión disruptiva es igual a transformación digital. Y vuelvo a repetir, como iniciamos esta charla, la gestión disruptiva está enfocada en cambiar las cosas, en buscar la eficiencia, la eficacia, la efectividad de cualquier cosa, hasta de nuestra vida personal, de nuestra condición económica, de nuestra condición de vida, de nuestra condición de salud. Y los invito con todo esto, con un tema tal vez que se puede sonar muy empresarial, pero los invito a que todos razonemos y entremos en
en ese profundo análisis de cuánto implica para nosotros la condición de una disrupción digital. No me queda más que darles unas gracias virtuales, porque no se las puedo dar presenciales, pero estoy más que satisfecho en términos de que hemos logrado interactuar por la virtualización, por la dinámica de esto, por un equipo impresionante que lleva a Campus Party a desarrollar esta gran actividad, donde hay un montón de voluntarios y personas especializadas que están inmersas ahora sí en el mundo de la digitalización, en este globo que vemos ahí, ¿verdad? Y que nos lleva de una u otra forma, ¿verdad? A participar de que todos seamos parte de esto. Aquí termino mi presentación. Me gustaría seguir hablando un rato más, pero respeto el tiempo de los demás, en el sentido de que estamos programados, estamos enfocados, y la digitalización se volvió parte de nuestra vida. Estimado Luis Roberto, muchas gracias por tu presentación. Realmente ha sido digamos, un camino que has trazado con respecto a llamar a reflexión de los puntos claves que deben seguir las empresas, los líderes de estas organizaciones, para poder, digamos, si antes el proceso de transformación digital era algo que estaba, digamos, en la planificación de las medianas grandes empresas, el tema de la emergencia social lo ha hecho, digamos, ha penetrado hasta, digamos, hasta la base de la pirámide de las organizaciones, y teniendo en cuenta que estos procesos de transformación tienen que darse desde la pyme hacia arriba. Y en todo caso, yo te traslado una pequeña duda. Sí, ¿Qué señor. recomendación darías tú para efectos de la pequeña y mediana empresa que digamos, se ha visto, digamos, digamos, con tenerse que adaptar rápidamente a este contexto de emergencia, y actualmente están pues tratando de ver cómo llevan su negocio al internet, están viendo qué aplicaciones móviles pueden utilizar para poder tener una continuidad de su negocio, teniendo en cuenta ese tema de las medidas sanitarias, del reparto, unas palabras, unas recomendaciones a estas pequeñas y medianas empresas que son la mayoría de las organizaciones y que quizás no cuentan con los recursos ni con un especialista en transformación digital como para que los asista, pero a lo mejor alguna guía, algún libro que tú puedas recomendar para que puedan tener alguna directiva. Claro, con mucho gusto tenemos una guía de la transformación digital para pymes que la podemos trabajar. No la podemos compartir aquí porque es amplia y nos tocaría tal vez unas 2 o 3 horas, pero sí, algo importante. Yo voy a usar las palabras, don Alejandro, suyas. Esto ha sido una puerta fría. Nos metieron de pronto, estábamos en un ambiente cálido y de pronto nos metieron. Y usted ha dicho algo muy fundamental. Las pymes, las pequeñas, medianas empresas, son la base de este proceso, porque lo que requerimos es que ellas tomen esa conciencia, los que lideran esas empresas tomen esa conciencia. Como bien dice usted, no tenemos personas, o no tenemos esa capacidad de inversión para contratar especialistas que nos desarrollen en esa condición. Dada esa condición de esa puerta fría, tenemos que cultivar contactos y entre todos irnos apoyando y generar esa sinergia, esos encadenamientos de transformación digital. De lo que le sirve a Alejandro, le puede funcionar a Luis Roberto. Y irnos contagiando, diría yo, en términos positivos, porque la palabra contagio ahora es un poco delicada mencionarla, ¿verdad? En términos de la pandemia, pero irnos contagiando de esa sinergia de condiciones y factores de la transformación digital que nos ayudan. Hay muchas plataformas hoy en día que inducen, empezando por el tema del CRM, del manejo de la administración con los clientes, ¿verdad? A unas plataformas gratuitas, que por ahí es donde podemos comenzar, el tema de base de datos, y ir generando esas bases de datos. Con mucho gusto yo les puedo compartir los links de esas herramientas y las podemos compartir a toda la población que nos escucha y que ven estas plataformas y que están viendo estas charlas, porque estoy seguro que están quedando grabadas. Entonces, bajo esa condición y cerrando a su pregunta, don Alejandro, yo invito a eso, a que entre nosotros mismos
busquemos las sinergias, del generar encadenamientos y que el conocimiento que vamos tomando, porque no podemos pagar la inversión, nos vaya generando un encadenamiento entre conocimientos por diferentes segmentos, sectores, tipos de producto, ¿verdad? Y esa transformación digital se va a ver. Le voy a decir algo importante, don Alejandro, ya existe, porque de alguna u otra forma, las plataformas, las redes sociales, de alguna otra forma, ya muchos nos tienen digitalizados. ¿A qué voy yo con lo que hablaba en la explicación? A que tenemos a que, de alguna u otra forma, entremos en un plan formal de esa digitalización, de que llevamos un plan. Por eso hablaba de unas ventajas, de algunas condiciones disruptivas y de algunos elementos clave. Cuando entramos en esa conciencia, podemos de alguna otra forma entrar ya en ese sentimiento o en esa relación de que podemos decir ya estamos entrando en esa inmersión de la transformación digital. Excelente, Luis Roberto. Entonces, quizás hablando en voz alta, digo yo, Sí, señor. poder llevar a la academia, a las universidades, al Estado, crear quizás una suerte de una wiki, ¿no? Un repositorio abierto posiblemente de estas buenas prácticas que todos los entendidos de transformación digital puedan aportar, que quizás podría servir como una guía que complemente o con la guía que ustedes ya han desarrollado y que podría ser un punto de partida para darle un norte a justamente este escenario que las pequeñas y medianas empresas están teniendo y que justamente les urge, ¿por qué no decirlo? Y articulando con las entidades de gobierno que son las, digamos, las directrices que en ayudar a asistir a las entidades aquí en el Perú y en el resto de los países conforme al mandato de cada país, ¿no? Bueno, Alejandro, se acaba de decir algo muy particular. Los que están liderando todos estos procesos de la pandemia son los estados y ellos se han tenido que digitalizar, automatizar en muchas cosas de forma abstracta, de forma imperante, porque no estaban en esos procesos. Y ahora sí, estoy de acuerdo con usted, debe haber un encadenamiento, un enlace estratégico entre los estados, las academias y crear situaciones o una plataforma. Creo que es una excelente idea y desde la academia estamos seguros que lo podemos lograr. Empezar a qué? A crear esas condiciones de formación también automatizada, ¿verdad? También virtual, también de forma inducida, porque a veces nos tienen que inducir para tomar el primer paso. Y aquí, don Alejandro, voy a acotar a una pregunta de don Juan Rodríguez que nos hace ahí en el chat. Él nos pregunta, en términos de su microempresa, ¿cuál debe ser el primer salto, el primer paso que tiene que dar él para la digitalización? Y yo le contesto de primera forma a don Juan y a todos los que nos escuchan, que tiene que ser bajo el espectro del conocimiento de los clientes. Si entendemos bien cómo son sensitivos, cómo son perceptivos, de la condición de perceptiva de nuestros clientes, de nuestro entorno y nuestra relación de producto, podemos empezar a hacer digitalización, porque empezamos a hacer bases de datos de condiciones, de formas, de ciclos de compra, de ciclos de ventas, de ciclos de proveedores, de oferta y demanda. A veces son términos que suenan muy altruistas en términos de economía y todos estos temas. No, son términos que los tenemos presentes todos los días en nuestra propia economía personal, ¿verdad? Simple y llanamente trabajar un presupuesto. Bueno, yo le comento a don Juan que sí, y a todos los que nos escuchan, que el primer paso a llegar y a ser nuestro cliente es empezar a entenderlo desde la dinámica de cómo lo interactúa sin tenerlo, como decimos en términos de una lengua extranjera, face to face, sin tenerlo frente. Si no lo hacemos desde el back office, ya no desde el front office. Y la digitalización nos lleva a entender esas dinámicas de comportamiento básica y llanamente con el tema de obtener la información de nuestros clientes, de sus percepciones. Muchas gracias, Luis Roberto. Ha sido realmente una exposición muy aleccionadora, creo yo, y le considero que has podido llegar a generar esa línea, esa hoja de ruta que muchos seguramente tomarán con atención para poder dar continuidad a sus operaciones tan necesarias en este contexto. Muchas gracias por tu participación y bueno, y presto a poder colaborar o seguir asistiendo en todos los conjuntos en
en esta misión de ayudar a todas las personas y organizaciones a que sigan avanzando. Muchas gracias. Desde ya estamos conectados, tomo su palabra y con mucho gusto podemos trabajar. Si vemos algunos que innovamos y tomamos la iniciativa de esa sensibilización, estoy seguro que muchas empresas, organizaciones se nos van a unir. De eso, sí, de hecho, Luis Roberto. Bueno, agradecerte nuevamente tu participación y esperemos mantener contacto y seguir avanzando todos juntos. Agradecerles a todos haberme escuchado, tener toda esta condición de información un poco rápida, pero sí traté de que fuera efectiva y que esa condición sea importante para todos. Quedo a las órdenes de todo y un gusto tenerlos acá. Muchas gracias y sigan disfrutando del Campus Party, que viene muchas cosas buenas mañana. Así es, amigos. Mañana continuamos. Muchas gracias. Y a todos nuestros, a todas las personas que están en línea, muchas gracias por su presencia. Y mañana estaremos continuando con la edición de Campus Party. Un aplauso. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias.